Vivimos en una era de máscaras. Máscaras corporativas, máscaras políticas, máscaras sociales. Todos interpretan un papel en el gran teatro de la corrección, donde la apariencia de virtud ha reemplazado a la virtud misma. Y sin embargo, bajo este barniz de moralidad, se esconden los mismos juegos de poder que han existido desde que el hombre supo que podía dominar al otro. Aquí entra Nicolás Maquiavelo, no como el villano que muchos han pintado, sino como el único que se atrevió a levantar el telón. El fin justifica los medios. Esta frase, atribuida erróneamente a Maquiavelo, ha sido utilizada por siglos para condenarlo, para colocarlo en el panteón de los cínicos. Pero el autor del Príncipe nunca escribió eso. Lo que sí hizo fue algo mucho más provocador, describió el mundo como realmente es, no como quisiéramos que fuera. Maquiavelo no defendió la maldad. La desenmascaró. Y con ello, nos puso frente al espejo oscuro del poder. Él fue testigo del derrumbe de repúblicas, del ascenso de tiranos, de la manipulación de las masas y de la fragilidad de las estructuras morales frente al impulso de la supervivencia. A través de sus ojos, el poder dejó de ser una idea abstracta para convertirse en una criatura viviente. Un monstruo que se alimenta de las debilidades humanas, de la vanidad, del miedo, del deseo de reconocimiento. Maquiavelo no lo creó. Solo lo describió con la precisión de un cirujano. Lo diseccionó en letras y nos lo mostró sin anestesia. Y es por eso que su obra sigue siendo incómoda, porque no deja lugar para las fantasías. Imaginemos Florencia, siglo XVI, una ciudad-estado fracturada por luchas internas, cercada por enemigos externos, gobernada por familias que juegan a la guerra bajo la máscara de la política. Es en ese escenario que Maquiavelo aprende. Observa. Anota. Y concluye que quien aspire a sostener el poder no puede darse el lujo de jugar según las reglas que todos proclaman seguir, pero que nadie respeta. El verdadero peligro no está en la maldad visible, sino en la hipocresía institucionalizada. La gran tragedia, según Maquiavelo, no es que el poder corrompa, sino que todos quieran ejercerlo sin reconocer las condiciones reales de su funcionamiento. Es como querer montar un tigre creyendo que es un gato doméstico. La caída es inevitable. El poder no perdona la ingenuidad. De ahí que Maquiavelo insista en que el gobernante debe aprender a ser zorro y león, astuto para detectar las trampas, fuerte para enfrentarse a los enemigos. No se trata de una invitación al sadismo ni al maquiavelismo vulgar que tantas veces se le ha atribuido. Es una lección de realismo político y psicológico. Porque así como los hombres no siempre son buenos, el mundo no siempre es justo. Y frente a eso, ¿qué haremos? ¿Esperar que cambie solo, o entender las reglas para, desde dentro, redirigir el juego? El poder, cuando no es entendido, se convierte en una maldición. Pero cuando se estudia con lucidez, puede ser una herramienta de transformación. Ese es el legado que Maquiavelo nos dejó. Nos mostró que el poder no debe adorarse ni rechazarse, sino comprenderse. Y desde ahí, construir. Maquiavelo, además, desmontó el mito de que la política es el espacio de la virtud. Al contrario, nos mostró que es un campo de batalla constante, donde cada paso en falso puede significar la pérdida de todo. Pero también reveló que no es necesario caer en la tiranía para sobrevivir. Hay un arte, una precisión, una danza entre la firmeza y la flexibilidad que puede permitir a un líder conservar su integridad sin perder eficacia. Esta es la verdadera habilidad del estratega, no solo conservar el poder, sino saber qué hacer con él una vez que lo tiene. El líder que Maquiavelo propone no es un monstruo sin alma, sino un ser humano con coraje suficiente para mirar la realidad a los ojos. Porque solo quien acepta el caos del mundo puede aspirar a transformarlo. Solo quien entiende el lenguaje del poder puede reescribirlo. Cuando se elige la inocencia como escudo, se corre el riesgo de ser atravesado por la espada de la realidad. Esta es la tragedia de muchos idealistas que han intentado cambiar el mundo. Héroes que, armados con principios, entraron en el juego del poder creyendo que bastaba con tener razón. Pero como bien entendió Maquiavelo, en la arena política, la verdad sin fuerza es apenas un susurro en medio del estruendo.
Desde Sócrates hasta Salvador Allende, la historia está plagada de ejemplos de almas nobles que cayeron ante sistemas más fuertes, más preparados o simplemente más despiadados. Maquiavelo no se burla de ellos. Les rinde homenaje desde una perspectiva trágica, la de aquel que sabe que la virtud, por sí sola, no basta. La virtud, para Maquiavelo, es la capacidad de actuar con eficacia dentro del caos. No se trata de tener buenas intenciones, sino de tener resultados. La política no premia la pureza, sino la efectividad. Y eso obliga al estratega a hacer cosas que el moralista no aprobaría. Pero también lo libera de la trampa del martirio estéril. La política exige manos firmes. Porque quien no está dispuesto a actuar con resolución, será desplazado por quien sí lo esté. No se trata de perder la humanidad, sino de afilar el espíritu. El líder no puede permitirse la debilidad, no porque desprecie la compasión, sino porque sabe que las decisiones duras son inevitables. Gobernar es cargar el peso del dolor ajeno con sabiduría. Y eso requiere más que virtud, requiere carácter. Maquiavelo también desconfía de las multitudes. No por desprecio, sino por entendimiento. Sabe que el pueblo puede ser volátil, movido por pasiones y no por razones. Por eso el líder no debe seguir al pueblo ciegamente, sino guiarlo incluso cuando no lo comprende. La democracia no es la sumisión a la mayoría, sino la responsabilidad de educarla sin manipularla. El estratega, entonces, no abandona la ética, sino que la adapta al campo de batalla. Porque el que se aferra a la rigidez moral en un mundo fluido, se quiebra. La verdadera fortaleza es la flexibilidad inteligente. La capacidad de actuar con firmeza sin perder el rumbo. Y eso es lo que distingue al idealista ingenuo del transformador lúcido. Despertar es doloroso. Porque implica ver las grietas del sistema, las contradicciones en uno mismo y la verdad detrás de las apariencias. Maquiavelo no vino a dormir conciencias. Vino a sacudirlas. A través de su crudeza, nos obliga a cuestionar si somos peones o estrategas en el tablero de la vida. Y esta pregunta no es teórica. Es existencial. Porque quien no define su papel, terminará jugando el de otro. El estratega no es un manipulador sin alma. Es un visionario con los pies en la tierra. Alguien que ve el mundo como es, pero trabaja para moverlo hacia lo que podría ser. Es el que entiende que la política no se reduce a los gobiernos. Está en las familias, en los empleos, en las redes, en las decisiones diarias. Todo es política cuando hablamos de poder. Maquiavelo no es el profeta de los tiranos. Es el mentor de los despiertos. De los que se niegan a vivir de rodillas. De los que están dispuestos a mirar la verdad incómoda para luego decidir con libertad. Porque la libertad comienza donde termina la ingenuidad. Y la ingenuidad termina cuando nos damos cuenta de que no basta con tener razón, hay que tener fuerza, estrategia y coraje. El despertar del estratega es también el despertar del ciudadano consciente. Aquel que no delega su poder ni su pensamiento. Aquel que no espera salvadores ni cede a populismos. Aquel que comprende que la única revolución verdadera es la que comienza en el propio criterio. Y desde ahí, se expande. Este despertar no es cómodo. Implica cuestionarlo todo, el sistema, la educación, las creencias heredadas, los discursos oficiales. Pero también implica reconstruir. No para destruir por destruir, sino para liberar lo mejor del ser humano, su capacidad de decisión, su instinto de justicia, su voluntad de sentido. Maquiavelo nos dejó un espejo. No para admirarnos, sino para confrontarnos. Y en ese reflejo no hay héroes ni villanos. Hay seres humanos enfrentando la tensión eterna entre poder y moralidad. Entre miedo y acción. Entre sobrevivir y transformar. El verdadero estratega no niega la oscuridad del mundo. Pero tampoco se rinde ante ella. Aprende a caminar en la sombra sin olvidar la dirección de la luz. Y en esa danza entre sombras y luz, construye una nueva forma de liderazgo, lúcida, firme y profundamente humana. Porque el poder no es el problema. El problema es no saber qué hacer con él. Y Maquiavelo, con su mirada cruda pero necesaria, nos dio las herramientas para despertar y decidir. Ese es el arte de gobernarse a sí mismo.
Ese es el inicio de toda transformación real. Esa es la victoria silenciosa del estratega despierto sobre el iluso bienintencionado. Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Para qué sirve conocer la verdad brutal que Maquiavelo nos dejó? ¿Para rendirnos? ¿Para justificar la corrupción? ¿O para comprender, por fin, cómo se construye el mundo real, más allá del idealismo que nos vendieron en la escuela y las películas? Este capítulo no es una conclusión. Es un abismo. Una frontera que se abre cuando reconocemos que el poder, como el fuego, puede iluminar o consumir. Maquiavelo nos tendió un espejo, sí, pero también una antorcha. Porque su obra, pese a la oscuridad que revela, es profundamente luminosa en su propósito. No busca glorificar la maldad, sino mostrar los caminos que la voluntad humana debe recorrer si quiere sobrevivir a ella sin volverse igual. Aquí es donde todo se vuelve profundamente personal. Porque la pregunta ya no es cómo gobernar un Estado. Es cómo gobernarte a ti mismo. Cómo tomar decisiones en tu vida sabiendo que muchas veces deberás actuar sin garantías, sin aplausos, y tal vez, incluso, contra lo que siempre creíste correcto. ¿Puedes mirar la verdad y seguir avanzando? ¿Puedes caminar con firmeza sin volverte piedra? ¿Puedes usar el poder sin convertirte en su esclavo? Maquiavelo, lejos de invitarte a la frialdad, te empuja hacia una valentía más difícil, la del discernimiento. No te pide que abandones tus ideales. Te pide que los fortalezcas con estrategia. Que no confíes en promesas vacías, pero tampoco pierdas la fe en el cambio. Que entiendas que el mundo no cambia con buenas intenciones, sino con actos lúcidos, duros, pacientes. Y en este punto es donde su mensaje se convierte en una prueba espiritual. ¿Estás dispuesto a asumir tu libertad con todas sus consecuencias? Porque ser libre no es hacer lo que quieras. Es responder por lo que haces. Es saber que cada elección tiene un precio. Y elegir, aún así, con coraje. Vivimos tiempos donde la verdad es relativizada, la virtud es mercantilizada y el poder se disfraza de progreso. Pero la pregunta sigue en pie, como una daga sobre la conciencia: ¿vas a ser actor o espectador en este teatro de sombras? Porque el mal no siempre triunfa por su fuerza, sino por la inacción de los buenos. Porque la corrupción no siempre comienza con codicia, sino con miedo. Y porque la historia la escriben los que comprenden el juego, no los que solo lo denuncian. Maquiavelo no nos invita a ser lobos. Nos recuerda que, para no ser devorados, debemos conocer sus movimientos. Y desde ahí, desde esa conciencia despierta, elegir otro camino. No uno ingenuo, sino uno valiente. Uno que no niegue las sombras, pero camine hacia la luz con los ojos abiertos. ¿Estás dispuesto a mirar de frente esa verdad? ¿Estás listo para dejar de ser víctima y comenzar a ser autor? ¿Puedes liderarte a ti mismo antes de pretender liderar a otros? Porque al final, Maquiavelo no escribió sobre el poder externo. Escribió sobre el poder interior. Ese que decide en silencio. Ese que nadie ve, pero que forja destinos. Ese que, si no lo tomas, lo tomará otro por ti. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya no puedes decir que no sabías. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Ese es el verdadero legado de Maquiavelo. No una doctrina. Una decisión. Si este mensaje tuvo sentido para ti, compártelo con alguien que también podría necesitar escucharlo. A veces, un gesto simple tiene el poder de transformar el día, o incluso la vida, de otra persona. Desde donde sea que me encuentre, quiero que sepas que siento una profunda gratitud por tu atención y por ser parte de este camino. Creo de todo corazón que todo lo que ofrecemos al mundo con intención y conciencia regresa a nosotros, en forma de crecimiento, paz y bendiciones. Estoy seguro de que te vas a identificar con lo que viene. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir caminando conmigo. El próximo video está lleno de reflexiones como esta y puede, en tan solo unos segundos, cambiar la forma en que ves la vida. Antes de terminar, quiero leerte en los comentarios. ¿Qué despertó en ti este mensaje? ¿Qué parte te tocó más o te hizo reflexionar? Tu experiencia puede inspirar a muchas otras personas.
Estoy muy emocionado por leer lo que tengas para decir y seguir a tu lado en este camino de descubrimiento que apenas está comenzando. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.